Consideramos, en primer lugar, que hay dos consejerías sucesivas que han roto la palabra dada, tanto la Consejería de Interior entonces como la Consejería de Seguridad hoy en día dieron la palabra de que iban a colaborar, que iban a cooperar, que iban a ayudar en todo lo posible a la justicia para esclarecer el caso. Estamos viendo que están rompiendo aquella palabra dada ante la familia de Íñigo Cabacas y ante la sociedad. Y por otro lado, también tenemos que denunciar que se está conduciendo, en este caso la Consejería de Seguridad, por el desprecio más absoluto a la justicia. A la justicia no tanto interpretada como administración de justicia, como institución, no tanto puntualizada en la figura de la jueza de instrucción, que también, sino justicia entendida como la que demanda la familia de Íñigo Cabacas, como la que demanda la sociedad y, en definitiva, desprecio a verificar la verdad y a establecer justicia. Es por eso que estamos solicitando una comparecencia de urgencia tanto de la consejera como del viceconsejero para, primero, que nos aclaren los términos y, segundo, poder verificar realmente cuál es su actitud, como digo, en torno a la denegación y a los obstáculos que están poniendo para que se pueda conducir de una manera aceptable la investigación en torno a la muerte de Íñigo Cabacas.